Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa de este tercer simposium de la atención inicial al trauma grave. Y yo, antes de comenzar, me gustaría mandar un cariñoso recuerdo a todos aquellos compañeros que están trabajando actualmente en los efectos que ha provocado la DANA en Valencia. No solamente los sanitarios, compañeros nuestros, sino también aquellos servicios de seguridad, emergencia, rescate, voluntarios de protección civil, que están dándolo todo en un escenario que es especialmente complejo. Y en segundo lugar, también me gustaría, aunque ya se ha comentado en la mesa anterior, pues decir que este tercer simposium tiene muchas cosas especiales, pero quizá una muy importante es que es el primer simposium de trauma donde ya oficialmente está reconocida la especialidad en España y estamos en ese proceso de homologación y en ese proceso que a partir de ahora se va a producir. Y tras estas dos puntualizaciones, pues me gustaría agradecer al Comité Científico que haya contado conmigo para moderar esta mesa, porque la verdad es que solamente con la previa, como dicen mis hijos, ¿no?, cuando salen de fiesta que dicen que hay una previa, pues también cuando hacemos una mesa y ponemos una mesa hay una previa. Y en esa previa, la verdad es que se cuestionaron muchas cosas que van a ir saliendo en esta mesa, que va a poner el foco en cómo son los modelos organizativos en torno a la atención al trauma grave en diferentes países, en diferentes regiones, donde se han desarrollado distintos modelos, ¿no? Y yo siempre he pensado que desde luego es muy importante ver qué hacen otros, cómo superan otros las dificultades, para al final coger buenas ideas. Para nosotros esta mesa tendrá 3 ponencias de 15 minutos y al final tendremos un espacio de debate para poder hacer todas las preguntas. Todos nosotros tenemos un cuadernito delante, así que todas aquellas dudas y aquellas cuestiones que vayan surgiendo durante las ponencias, pues estaría fenomenal que las fuéramos anotando y que después las preguntáramos, ¿no?, en ese espacio de debate que yo creo que desde luego será de gran interés. Hay 2 ponentes que van a estar con nosotros, que ya están conectados y los estamos viendo a nuestras espaldas. El primero de los ponentes es Julio César Mijangos Méndez. Él es profesor de la Universidad de Guadalajara, de México, médico intensivista del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde de Jalisco, México. Es presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y miembro del Consejo de la Federación Mundial de Cuidados Intensivos y Cuidados Críticos. Él nos va a exponer el modelo organizativo en torno al trauma grave que se desarrolla en México. Lo tenemos ahí en la pantalla. Y el segundo ponente es el profesor Edgardo Menéndez. Él es jefe de la unidad de emergencia del Hospital de Churruca, de la Policía Federal Argentina, secretario ejecutivo y miembro del Comité Directivo de la Federación Internacional de Medicina de Emergencia, IFEM, director académico de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencia, FLAME, y nos va a hablar del modelo asistencial en la atención al trauma grave en Argentina. Ambos bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este tercer simposium en torno al trauma grave. Y el tercer ponente es Fernando Ayuso Baptista, que la verdad es que cuando le pedí que me dijera cómo quería que le presentara, me dijo una frase que expresa, yo creo, que el compromiso, la vocación y también la emoción con la que Fernando, desde que yo le conozco, que ya hace unos cuantos años, siempre ha vivido su profesión. Y la frase que me dijo es que si volviera a vivir 1000 veces, seguiría siendo médico de emergencias, porque no hay nada más bonito y sobre todo porque no hay nada que aporte más a quien la desempeña. Él es actualmente director gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, presidente de SEMES Andalucía desde el 2009 al 2017, y me consta que es una de las personas que efectivamente más ha luchado por la especialidad de medicina de urgencias y emergencias y le ha dado la importancia que tiene en nuestro país. Él nos hablará del modelo organizativo en el trauma grave en Andalucía. Y sin más, yo creo que voy a dar paso al primer ponente que nos va a hablar del modelo organizativo en México. Creo que vamos a hacer la conexión, ¿no?, para que salga la presentación y estaremos en directo también en el debate. Pues cuando quieras. Hola, muy buenas tardes.
Primero que nada, agradecerles la amable invitación. Me siento honrado de poder participar en este tercer simposio de actualización en la atención inicial al paciente con trauma grave en urgencias y emergencias. La verdad es que es una gran iniciativa y bueno, vamos a abordar un poco el tema acerca de cuál es el modelo que tenemos de atención y cómo se organiza en respecto al trauma en México. Yo soy el doctor Julio César Mijangos y soy expresidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y actualmente miembro del Council de la Federación Mundial de Terapia Intensiva. Bien, para esta charla no tengo ningún conflicto de interés, así que bueno, esa sería más o menos la estructura de la charla y los temas que vamos a abordar: los servicios de salud en México, un poquito el panorama del trauma en el país y el modelo que tenemos instalado en el país y en los estados para el manejo de la atención prehospitalaria y hospitalaria, ¿no? Al final también haré una breve puntos, ¿no?, de los retos que tenemos, sobre todo en el manejo del trauma en la atención pre y hospitalaria. Eh, Me gustaría primero que nada poderles compartir cómo es que se estructuran los sistemas de atención de salud en el país. En México tenemos diferentes sistemas de salud, todos ellos públicos, además del sistema de salud de tipo privado o la atención médica privada. En México tenemos una población de aproximadamente 128 millones de habitantes, y si yo dijera cuáles son las, los servicios de salud públicos que atienden al mayor número de personas, pues enlistaría estos tres que tenemos en la lista, entre ellos el IMSS, que atiende a 22 millones de personas, que son aquellas personas que básicamente por tener un trabajo formal adquieren esta atención, o tienen este servicio de atención médica junto con otras prestaciones, no solo para él, sino también para su familia e incluso los padres. De la misma manera se ha estructurado también el otro sistema que es para los trabajadores del Estado, que es el ISSSTE, y uno más que es para el servicio de las Fuerzas Armadas, como es el ISFAM. Esto respectivamente con 13 millones y el otro con poco menos de 1 millón de afiliados. De tal manera que, como ven, existen diferentes vías por las cuales una persona podría recibir atención en salud. Si bien estas son prestaciones de carácter, insisto, públicas y que dependiendo el sitio en donde trabaje, ya sea si trabajas para el gobierno del Estado, las Fuerzas Armadas o en un trabajo formal, puedes tener acceso a uno de estos sistemas. Existen todavía más sistemas que dependen de los propios estados de la República. Entonces, cada estado tiene también sus propios sistemas, incluso para sus propios trabajadores, que les pueden proporcionar esta atención. Sin embargo, aún a pesar de esto, pues tenemos una gran cantidad de la población, casi la mitad de ella, que no tiene servicios de seguridad social de alguna manera de estos que están aquí anunciados. Entonces ahí les llamamos que existe tenemos hospitales o centros que tienen o atienden a población abierta, quienes no estén afiliados a ninguno de estos sistemas, entre ellos pues lo que se conoce como la Secretaría de Salud y ahora un nuevo sistema que se ha implementado a través del gobierno, que es el IMSS Bienestar. Entonces, estos serían los sitios en donde los pacientes en general o las personas reciben atención en nuestro país. Como verán, esto ya de entrada representa un reto, porque al final del día, cuando tenemos un paciente, sobre todo un paciente de trauma, bueno, pues deberá recibir una atención inicial, pero después de eso, este paciente va a tener que llegar a uno de estos hospitales con alguno de estos sistemas, dependiendo a cuál pertenezca. Si tomamos en consideración respecto al trauma en México, si bien es cierto que sabemos que en el mundo el trauma representa una de las principales 10 causas de mortalidad según la OMS, pues México no es la excepción. En México, los accidentes, el trauma, eh, se considera que está en el quinto lugar como las causas principales de muerte. Esto a partir de datos públicos, ¿no?, del propio gobierno del año pasado, por ejemplo. Encabezan, por supuesto, la lista las enfermedades cardíacas y la diabetes, pero bueno, seguido de ellas, en esta parte en medio de la tabla, pues también tenemos la otra parte del trauma, que son las agresiones, ¿no? Y están también en el octavo lugar, desafortunadamente. Entonces, como verán, pues en nuestro país, efectivamente, pues el trauma representa una de las principales causas de atención en los hospitales y, por supuesto, de mortalidad. Un poco unado a esto, el año pasado tuvimos una iniciativa para evaluar un tanto
las características de pacientes con problemas neurológicos. Hicimos una encuesta en donde pudimos detectar cuáles eran los tipos de padecimientos que estábamos recibiendo en las terapias intensivas. Y bueno, la traigo a colación porque la verdad tuvimos una respuesta favorable. Nos respondieron varias unidades de terapia intensiva del país que ustedes ven ahí en diferentes colores, con diferentes números de respuestas, poco menos de 70 unidades. Lo importante de estos resultados es decirles que en relación a los problemas neurológicos, una de las cosas que nosotros encontramos es que hasta el 30%, un poco más, de los pacientes que ingresan, básicamente su diagnóstico es un trauma craneoencefálico severo, ¿no? Es decir, los pacientes que estamos viendo con problemas neurológicos, bueno, una de las cosas que estamos hablando es básicamente el trauma. En México no tenemos unidades especializadas de cuidados neurocríticos, de tal manera que llegan a los hospitales generales y a las terapias intensivas que vemos tanto padecimientos quirúrgicos como médicos. Entonces, este dato pues, es interesante, no importando si el paciente viene de o se atiende en un hospital privado o en un hospital público, como ustedes ven en los números, básicamente el trauma es el que encabeza la lista, el trauma de cráneo, en relación a este grupo de pacientes de esta iniciativa que realizamos. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros nos organizamos en México para la atención prehospitalaria? Esencialmente el trauma, aunque aquí entran, por supuesto, la atención de cualquier paciente que tenga una condición aguda fuera de los hospitales, ¿no? Un infarto, un evento vascular cerebral, una agudización, problema respiratorio, etcétera. Eh, Desde hace ya algunos años, y diría yo más o menos por ahí del año 2016, 2017, se comenzó a trabajar en este modelo de alguna manera de atención médica prehospitalaria, el cual se tuvo que implementar. Y yo diría que uno de los cambios más importantes que tenemos de este modelo de atención, pues es la implementación a partir de todos los problemas que veíamos que existían o que, bueno, la autoridad consideraba que eran los problemas esenciales que había que combatir, entre ellos estos que enumero aquí: la carencia de coordinación interinstitucional de los diferentes sitios de urgencias. Como ya vieron, tenemos una gran cantidad de sitios finales de destino de los pacientes, entonces por eso requiere una coordinación muy importante y muy adecuada. Obviamente se tenía no una muy buena red de radiocomunicación, había problemas de infraestructura en los sitios de emergencias, las unidades móviles fijas que estuvieran equipadas, etcétera. Creo que los problemas que son comunes en la mayor parte de los lugares que atendemos, pues la parte de urgencias en el prehospitalario, ¿no? Y no se diga también incluido la parte de la coordinación entre los distintos servicios de unidades móviles, es decir, de ambulancias y por supuesto de personal y equipo suficiente. Entonces el flujo más o menos de atención a sus pacientes pues va tratando de que el paciente pueda llegar a partir del sitio inicial de atención, pues a la atención hospitalaria adecuada o más adecuada para él, ¿no? Tratando de que en esto se pierda el menor tiempo posible. Y fue así como esta iniciativa generó en inicio, como una primera etapa, por la implementación del número, un número único, ¿no? Que en este caso es el número 911, un tanto homologado con lo que tenemos como números en Estados Unidos. De tal manera que esta iniciativa, por un lado, facilitaba la implementación de las llamadas y la activación del sistema, perdón, de emergencias. Entonces, esto se llevó poco a poco en los diferentes estados y se fue implementando de uno por uno hasta que después de algunos meses se lograran tener a todos los estados integrados en el mismo sistema. Y esto era muy importante porque de alguna manera eso empezaba con la parte digamos, de la primera, el eslabón de la estrategia para la atención de los pacientes con trauma. Como ustedes verán también, el haberse implementado, pues también ha requerido de una gran labor de vigilancia y de promoción acerca del buen uso de esta línea telefónica. Entonces aquí ven en la gráfica, por ejemplo, cómo tenemos una caída paulatinamente de todas las llamadas que no eran procedentes o que no eran una emergencia real y que podían obedecer, bueno, una serie de circunstancias, incluidas pues personas que solamente llamaban o niños que podían incluso utilizar el teléfono, ¿no? Y no ser una emergencia real. Entonces, todo este número de detenciones se han podido disminuir, las llamadas improcedentes, por ejemplo, desde el inicio hasta recientemente, ¿no? Por 3 veces, digamos, el mal uso de este recurso, lo cual implica, pues como todos sabemos también, que en este tipo de estrategias no solo se requiere de que la autoridad haga su trabajo, sino de que también la población tome responsabilidad de esto. La estrategia general de todo este sistema de organizativo tiene que ver con un sistema de regulación.
Entonces, existen la activación a través de la vía telefónica, ahí mismo se da informe o se informa a través de los canales, ¿no? Que se conocen como sistemas de seguridad, donde se activa bomberos, ambulancias, policías, ¿no? Todo estos sistemas de vigilancia y ahora de videovigilancia a través también en los diferentes estados. En Guadalajara, en Jalisco, que es donde yo vivo, es uno de los estados más grandes de la República, el segundo estado quizás más grande de la República en México, se le conoce como el C5. Entonces, este sistema es el que recibe las llamadas para cualquier tipo de eventualidad de urgencia y es el que activa el sistema y entonces se decide, pues obviamente, tener a los diferentes sistemas integrados, incluido Protección Civil también, para poder hacer frente a la emergencia que se esté necesitando. Y entonces ahí es donde los radiooperadores pues deciden si van a hablar a Cruz Roja, Protección Civil, bomberos o también sistemas municipales. Es decir, cada estado tiene además municipios y cada municipio también tiene su propio sistema de respuesta de emergencias. E incluso tienen algunos municipios, de ellos pues, más grandes, pues tienen también algunos sistemas o áreas de servicio de atención de salud primaria, algunos incluso hospitales. Eso dependerá pues de los recursos y de cada estado y de cada municipio qué tan bien esté equipado y qué tanta posibilidad tiene de poder hacerlo. De tal manera que el sistema se activan los sistemas de emergencias, se activan los sistemas de traslado, de llamado a ambulancias y por supuesto también ahí se empieza a hacer o brindar la mejor atención posible buscando que el paciente llegue a la unidad hospitalaria más cercana ya habiendo sido regulado. En el estado de Jalisco, que es en donde yo vivo, es un estado del occidente del país, se tiene un servicio de atención médica de urgencias que se conoce como SAMU y cuyo modelo es básicamente el modelo francés, que es de donde fue tomado. Tenemos una población de más de 8 millones de habitantes y la zona metropolitana solamente tiene un poco más de 5.200.000 habitantes. La complejidad de nuestro estado y en general del país es que en un mismo estado no puede tener diferentes zonas. Nosotros tenemos desde costa, tenemos obviamente grandes ciudades, pero también tenemos montañas. Entonces todo eso hace complejo y además las extensiones de territorio son grandes. De tal manera que en un mismo estado podemos tener una complejidad muy grande desde la zona norte a la zona sur y poder dar respuesta adecuada a estos pacientes. Entonces, este sistema que también se ha ido mejorando y se ha optimizado, pues básicamente tiene que ver y obedece a esta misma línea que mencionaba yo hace un momento del modelo de atención, donde tenemos un equipo prehospitalario, que es el equipo de SAMU, que obedece y que cumple con todas las normas. Y por supuesto tenemos nuestro centro regulador de urgencias médicas o el famoso C5, que es de donde se derivan todas estas llamadas, se atienden y se empiezan a dar y se canalizan a los distintos servicios de ambulancias para que éstas puedan despacharse a la atención del paciente o bien, si esto requiere, por el sitio en donde se localicen, hacer el uso de sistemas de transporte aéreo, básicamente helicópteros que se tienen en la entidad disponibles para esta situación. El sistema de Jalisco tiene muchos más años que el modelo que se hizo a nivel nacional como tal. En este modelo tenemos prácticamente el año pasado se cumplió 25 años de su formación. Se tiene en estadística en ese tiempo, pues la cantidad de ambulancias, ¿no? Cerca de 700. Se han hecho más de 1,000 traslados aéreos también. Cabe mencionar que en esta parte de la actividad que se ha tenido en el estado, le damos atención a estados más pequeños que son vecinos. Entonces, básicamente, apoyamos a otros 3 o 4 estados circunvecinos para la atención de sus emergencias e incluso la atención final de los pacientes que requieren una infraestructura hospitalaria de tercer nivel de atención. Una de las cosas que nosotros como equipo y en el área de la sociedad a la que yo pertenezco, que es el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, pues pensamos y consideramos que este tema del trauma es muy importante, es prioritario, se requiere de una educación y profesionalización de las capacidades que tienen las personas que están en esta área y hemos desarrollado algunas actividades con el grupo de trauma que tenemos. Una de ellas fue la creación de un libro, de un manual para la atención del paciente que incluye también la atención prehospitalaria y hemos hecho algunos cursos como el que les muestro aquí para que logremos capacitar y dar conciencia en la atención de estos pacientes. Es un curso que ha sido de 2 días, pero también tuvimos hace un poco más de un año, dentro de nuestro congreso, realizamos el primer curso también de transporte del paciente crítico, es decir, todo enfocado a la parte prehospitalaria. Se hizo un taller con simulación, como ven aquí. Incluso se añadió lo que era el transporte aéreo del paciente y tuvimos por ahí incluso una simulación del uso de ECMO. La verdad es que consideramos que esto es un pilar, o sea, nosotros debemos, o la responsabilidad que tenemos también nosotros como sociedades o como grupos
académicos es tener que mantener y priorizar esta situación para hacerla evidente y que los pacientes tengan pues la mejor atención posible y las personas que intervienen en ello pues estén lo mejor capacitadas que se pueda. De tal manera que los retos que tenemos en los sistemas de atención de urgencias en trauma, diría yo que, por lo menos para mi país, pues a pesar de que tenemos una estructura más o menos organizada de no muchos años atrás, y esto ha mejorado, pues necesitamos optimizar la coordinación entre los mismos sistemas de salud. Como vemos, ese es un reto que tenemos, dado que tenemos muchos sistemas y a veces eso genera conflicto pues a la hora de traslados de pacientes para pues tratar de reducir los tiempos de atención inicial y la definitiva, considerando también pues la geografía del país y de cada estado, que en esto cada país es diferente. La parte que tenemos, decíamos, de extensiones territoriales donde hay que movilizar a estos pacientes, pues, sin duda es un problema que puede ser totalmente diferente en cada país. La capacitación continua del equipo, tanto administrativo, técnico y de atención pre y hospitalaria, creo que es un tema crucial y el cual también ya lo mencionábamos. Y finalmente, hay un tema muy importante que es la estrategia de prevención. Es decir, en esta estrategia de prevención del trauma se puede hacer muchas cosas. En mi país, en mi estado, por ejemplo, una vez que se implementó el cinturón de seguridad, dejamos de ver, por ejemplo, pacientes que tenían lesiones con trauma de cráneo severas, lesiones torácicas por el uso del cinturón, ¿no? Entonces, son regulaciones que funcionan, que sirven, pero sin embargo, estas no pueden ser solo de parte del gobierno. Creo que debemos involucrar y debemos tratar de hacer énfasis, pues, en que la misma sociedad civil requiere también tener una responsabilidad en esta situación. Finalmente, bueno, pues les dejo la invitación. El próximo año tendremos el Congreso de la Federación Mundial de Cuidados Críticos y Terapia Intensiva en Vancouver. Estas son las fechas. Espero puedan acompañarnos. Les haré su extensión y en un momento más veremos la mesa de trabajo. Muchas gracias, doctor Mijangos. Y vamos al segundo ponente, el profesor Edgardo Menéndez, de Argentina. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar del tercer simposio internacional acerca de la actualización de la atención inicial en el trauma grave en urgencias y emergencias. Tengo el orgullo de representar a mi país, a los médicos, a las médicas, a los enfermeros, enfermeras y a los paramédicos y paramédicas de nuestro país, presentándoles el modelo organizativo de atención del trauma grave en Argentina. Yo soy el doctor Edgardo Menéndez, profesor en Medicina y Medicina de Emergencias de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Soy el jefe de la unidad de emergencias del Hospital Churruca de la Policía Federal Argentina. Soy el director académico de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias y el secretario de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Medicina de Emergencias. Hoy vamos a hablar y presentar en la Argentina que existen dos modelos. Un modelo que es realizado en las grandes ciudades como Buenos Aires y un modelo que se realiza o que intentamos desarrollar en justamente el interior de nuestro país, que es muy grande y que justamente es para la atención en los lugares lejanos y en los lugares austeros. En el primer modelo que les voy a presentar hoy es un modelo que es similar a otras grandes ciudades del mundo, que es de excelencia para mí este modelo, que es el que se realiza en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros contamos de 14 hospitales públicos municipales estratégicamente distribuidos en la ciudad, con en sus unidades de emergencia que tienen unidades de trauma, y a la vez tenemos 14 bases ubicadas estratégicamente en otros puntos de la ciudad para dar la atención a la primera respuesta, al primer llamado. El vecino, el policía, un profesional, llama, justamente dispara el sistema ante una injuria traumática vehicular en la vía pública y van a asistir en primer lugar los dos móviles motorizados que en los lugares de mayor densidad de la ciudad van a ir justamente motos. Tenemos un grupo de 8 motos que justamente distribuidas estratégicamente que van a ir a asistir. Les recuerdo que en Argentina el modelo de prehospitalario del sistema de emergencias es el modelo alemán
francés, que siempre hay un médico en la ambulancia, en este caso siempre va a haber un médico en la moto. También nosotros tenemos otros vehículos, también de respuesta rápida, otros 10 vehículos donde tanto el profesional médico llega al lugar, va a dar la primera atención, va a hacer el triage y va a disparar el sistema según la necesidad. Va a llamar a los bomberos, va a llamar a las ambulancias de apoyo, va a poder disparar el sistema del helicóptero. Es decir, que es fundamental en pocos minutos de haberse producido la injuria traumática que estas motos, medicalizadas y también o los transportes, las camionetas que van los médicos, tengan el primer contacto, hagan la primera atención y disparen el sistema. Y nosotros también contamos que en pocos minutos, si es necesario, va justamente a tener un helicóptero donde va a haber siempre un médico, un enfermero, van a tener la asistencia y esto van a tener en diferentes partes de la ciudad va a haber helipuertos o también se van a hacer en las vías públicas, pueden como en este caso, como en esta situación, a tomar, digamos, la atención inmediata y el rescate. También a partir del 2021 el SAME sumó un elemento fundamental, que es la telemedicina. A través de una videollamada, el paciente, la víctima o el que acompañante o el profesional médico, el personal de seguridad, el bombero, se comunican con un médico especializado en emergencias y desastres, donde justamente lo orienta, lo ayuda a tener digamos, la primera atención y dispara el sistema de atención. Nosotros también, yo pertenezco a la Policía Federal Argentina y nosotros trabajamos en conjunto con el SAME. A quien nosotros le brindamos atención es a los uniformados de la Policía Federal y la Fuerza de Seguridad. Tenemos el protocolo de trauma y tenemos un protocolo que es el protocolo de herido de arma de fuego. Si en la vía pública es herido, digamos, de arma de fuego, un policía, un agente nuestro, se dispara el sistema de helicópteros, de ambulancias, donde nosotros vamos a hacer, digamos, la rápida respuesta. Y en la unidad de emergencia del Hospital Churruca tenemos médicos especializados en emergencias y en medicina de trauma, donde vamos a recibir los heridos de bala o justamente los traumatizados. Lamentablemente en los países de Latinoamérica como Argentina tenemos hechos sociales. Hace unos años atrás una manifestación digamos, en el Congreso de la Nación, los manifestantes arrojaron varias toneladas de piedras hacia los efectivos de la policía, donde nosotros tuvimos que tener un sistema de respuesta de víctimas múltiples, donde atendimos a 110 policías traumatizados en una hora. Para poder tener ese objetivo, siempre fundamentalmente el entrenamiento, trabajar en equipo, el entrenamiento. Nosotros en nuestro helicóptero siempre tenemos un médico, un enfermero y todos están altamente entrenados para dar respuesta adecuada en tiempo y forma. Acá hay un tema central que pienso que tenemos que pensarlo y desarrollarlo, que todos y todas. En el 2019 la Organización Mundial de la Salud tomó una resolución central. Nadie debe morir por falta de acceso a los servicios de emergencia. Es una parte esencial de la cobertura universal de salud. Tenemos intervenciones simples, accesibles y comprobadas que salvan vidas. Todas las personas se merecen en todo el mundo tener ayuda a la atención en tiempo para salvar su vida. Con lo cual nosotros empezamos a pensar que es fundamental no solamente dar la atención adecuada en las grandes ciudades, sino también en los lugares remotos. La Argentina es un país enorme. Fíjense en este dibujo cómo en Argentina en su superficie incluye la superficie de España, de Portugal, de Gran Bretaña, de Suiza, de Francia, de Alemania, de Suecia, Noruega, y tenemos que cubrir diferentes áreas, con idiosincrasias totalmente distintas, con climas, con posibles catástrofes naturales totalmente distintas, como tenemos que cubrir la Patagonia, que es un lugar muy lejano. Tenemos que cubrir también lugares
donde tenemos glaciares, donde justamente nosotros decimos que estamos en el fin del mundo, en nuestra Patagonia, o tenemos que justamente climas selváticos o tropicales, como justamente en la, digamos, catarata del Iguazú, que vamos a tener la frontera con nuestro país hermano de Brasil, o también en zonas, digamos, desérticas, como el desierto que tenemos aquí en el norte, que limita con el altiplano de Bolivia y de Chile. Con lo cual, ¿cómo damos la respuesta en estos lugares? ¿Cómo podemos ser efectivos? Y yo pienso que primero tenemos que educar justamente a líderes locales. En estos lugares, en estos pueblos alejados, tenemos que encontrar algún, digamos, líder, maestro, policía, bombero, donde tenemos que enseñarle y hacerle un curso de capacitación de primer respondiente. Los primeros auxilios lo tiene que hacer él. ¿Y cómo surge esta idea? Lamentablemente, en el año 1982 tuvimos el conflicto Argentina con Gran Bretaña. Participé yo con mi amigo y compañero Tato y empezamos a pensar cómo podíamos ayudar a nuestros propios compañeros. Que generalmente en una situación de guerra, medicina táctica, estamos en una situación similar a lugares austeros, que tenemos que dar la primera atención nosotros mismos, nuestros compañeros o la gente, la población. Luego tenemos que llevarlo a un lugar para que tenga la atención. Y empezamos a ver esto en medicina táctica, esto es Irak y Afganistán en la guerra del Golfo, donde sus compañeros le daban la primera atención, lo llevaban a un lugar seguro, donde había justamente una aerotransportación hacia este punto que es central, que yo pienso que es lo que tenemos que desarrollar en los lugares austeros y rurales, que son unidades hospitales de avanzada. Fíjense que ahí tiene que haber un médico que le dé la primera atención con un enfermero. Fíjense, importante el ecógrafo para hacer el diagnóstico. Vamos a ver más adelante también la posibilidad de tener un pequeño laboratorio portátil. En este lugar se tiene que armar una pequeña terapia intensiva donde yo pueda ventilar al paciente, intubarlo, de hacer un ecofaz, el de poder, digamos, el de hacer una resucitación inicial. Esto es central. Y luego, para poderlo llevar a un hospital, digamos, de alta complejidad, un hospital especializado en trauma, y fíjense cómo pasó aquí, luego trasladarlo al lugar de destino final, como se hacía en la guerra, en esta guerra, que se trasladaba hacia Berlín. También el entrenamiento es fundamental. Nosotros hacemos simulacros habitualmente, por ejemplo, en este caso, en nuestro hospital de incendio, que trabajamos en conjunto con los bomberos, y acá vemos una cuestión central, lo que vuelvo a repetir, este hospital de avanzada. Esta carpa nosotros la armamos en 8 o 10 minutos y podemos darle la atención que se merece al paciente. La reanimación inicial, la resucitación, si necesitamos una vía definitiva aérea, una vía definitiva lo vamos a lograr, vamos a ventilar el paciente y vamos a estabilizarlo. Yo pienso que en los lugares remotos tenemos que instrumentar este tipo de atención de avanzada. También tenemos tecnología que hoy es fantástica. Fíjense la importancia en trauma del ecofaz o justamente la resucitación guiada a través de eco. Y tenemos hoy ultrasonidos que tienen el tamaño de un celular. También nosotros hoy tenemos tamaño de un celular y que lo podemos llevar en nuestra mochila o podemos armarlo en este hospital de avanzada, un laboratorio portátil donde vamos a tener rápidamente medio interno, glucemia, urea, creatinina, donde rápidamente vamos a poder tomar, digamos, conductas terapéuticas teniendo el diagnóstico con el ecógrafo, el examen físico que hacemos nosotros y también el laboratorio. Y si agregamos algo más acá, algún experto en medicina de emergencias que pueda ayudar a este médico general en la unidad avanzada, en los lugares remotos, a través de la telemedicina, sería fantástico. Yo pienso que eso estamos trabajando hoy en Argentina para ver si podemos lograr este tipo de sistemas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Nosotros hemos trabajado junto con la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, con nuestra, digamos, asociación con la Federación Internacional de Medicina de Emergencias, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en formación.
Ya hicimos los cursos de primer respondiente. Este curso básico de emergencias que están viendo ahora, que estamos desarrollando en este momento en Latinoamérica, es fundamentalmente para médicos generales, enfermeros, paramédicos y bomberos, que van a dar la atención del trauma y de las primeras emergencias. Pero estamos trabajando algo más para completar esta idea que les quiero transmitir hoy del hospital de avanzada. Estamos trabajando en la Organización Mundial de la Salud de hacer un curso del manejo del paciente crítico en estos lugares remotos. ¿Para quién va a ser orientado ese curso? Fundamentalmente para médicos y enfermeros, que van a estar en este lugar y que van a tener que resucitar a este paciente y darle la atención inicial. ¿Por qué es tan importante esto? Porque todos sabemos claramente que justamente para poder trasladar estos pacientes, a lo mejor pasan horas y a veces días. Con lo cual, la primera atención, el manejo inicial del primera respuesta es fantástica, pero llevarlo a este lugar de avanzada, donde tengamos una mini terapia intensiva con un diagnóstico como ecografía, como también un laboratorio mínimo para tomar decisiones y complementarlo con un equipo de telemedicina que pueda dar esta experiencia, yo pienso que sería parte de la solución. Por lo tanto, también así estamos trabajando y pienso que se va a implementar el año que viene, digamos, este curso que va a ser justamente para pacientes críticos en lugares remotos. Quiero agradecer nuevamente, digamos, al comité organizador. Espero que haya sido claro mi exposición y bueno, nos juntamos en un ratito acerca de resolver las preguntas que ustedes tengan. Muchísimas gracias y espero verlos pronto en persona. Muchas gracias, doctor Menéndez. Pues vamos con la última ponencia. Fernando. Buenas tardes. El sonido. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carmen. Pues nada, me toca hoy hablar a mí de modelos organizativos en la atención al trauma grave y el modelo andaluz, aunque yo básicamente voy a basar mi exposición en el ámbito extrahospitalario. Y bueno, me quiero detener mínimamente, pero me quiero detener en el concepto de hora de oro, que eso es algo, bueno, pues que tenemos ahí, pero que realmente significa mucho más de la importancia que muchas veces le damos. Mirar, cualquier ciudadano que sufra lesiones traumáticas graves tiene un margen de 60 minutos para sobrevivir. El concepto de hora de oro enfatiza la gestión eficiente del tiempo para el manejo exitoso del paciente traumatizado. Tenemos que saber gestionar todo lo que hacemos desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, si puede ser, en menos de una hora. Mirar este estudio del año 2001. Un eficiente manejo de los pacientes traumatizados graves durante la primera hora después del accidente disminuye un 35% la mortalidad y mejora el pronóstico. Es necesario un gran esfuerzo integrador y una estrategia conjunta entre el centro coordinador, el servicio de emergencias y el hospital útil. Nosotros en Andalucía estamos apostando por un cambio revolucionario que va a hacer algo complejo que nunca se ha abordado en Andalucía desde hace 40 años. Se está haciendo con el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, que aquí tenemos a su directora, Eva Frajero. Vamos a poner en marcha entre todos un nuevo mapa de atención urgente y emergente en Andalucía. Se está trabajando en un documento que va a ser un plan director mediante el cual se va a integrar toda la atención urgente y emergente en Andalucía en un solo centro. Y eso es algo fundamental y es algo, como digo, complejo de abordar, pero que se va a llevar a cabo dentro del Servicio Andaluz de Salud. Y nosotros, en el Centro de Emergencia Sanitaria de Andalucía, trabajamos, lógicamente, siguiendo el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad y el proceso de atención integral que aborda el manejo del paciente
traumatizado grave. ¿Y cuáles son nuestros recursos humanos? Porque eso es algo fundamental y es el máximo valor que tiene un centro como el nuestro. Nosotros tenemos 827 profesionales propios y nosotros tenemos 772 profesionales externos que también trabajan en el servicio. Y hacemos un total de casi 1.600 profesionales. Lógicamente, trabajamos conjuntamente, mano a mano y codo con todos los profesionales de los equipos móviles de los diferentes distritos del SAS, con los ENCAS de los distritos del Servicio Andaluz de Salud, con los SWAP y con la red de transporte urgente. Nosotros somos un centro de ámbito autonómico que tenemos 8 servicios provinciales y una gerencia de ámbito autonómico. Nosotros tenemos 9 centros de comunicación. Centro de comunicación del Servicio Andaluz de Salud, donde integramos nuestros 8 centros coordinadores del 061, más Salud Responde, que es otro centro de comunicaciones que pertenece a nuestro centro. En los 8 centros coordinadores del 061 desempeñan su labor 343 gestores, que hacen una labor fundamental y son unos profesionales muy cualificados. De la misma forma que en Salud Responde desempeñan su labor 212 gestores. Y es importante tener gestionado dentro del mismo centro estos 9 centros de comunicaciones. Y el papel del centro coordinador es fundamental, porque es el centro de operaciones, es el centro neurálgico, que realmente tienen infinitas funciones. Se le puede dar utilidad casi para todo. Y, lógicamente, desde los centros coordinadores se integra una red segura de comunicaciones vía radio, vía telefonía o vía telemática, a la cual se accede a través del 061 o del 112, que cuando se trata de una llamada sanitaria, pues pone en contacto al usuario con nuestro centro de coordinación. Y estos son los recursos asistenciales. Los recursos asistenciales propios, que ahí los tenéis, 7 equipos de coordinación avanzada, con enfermería y técnico, 30 equipos de emergencias con médico, enfermero y técnico, 12 equipos de traslado de pacientes críticos que pertenecen a una empresa externa, 5 equipos de emergencias aéreos con 5 bases a lo largo de la geografía andaluza. Y es importante destacar, como he dicho antes, la labor que se hace codo con el resto de recursos del sistema sanitario público en el ámbito extrahospitalario, con los equipos móviles, con los ENCA, con la RTU y con los compañeros de los SWAP. Fijaros que en Andalucía es la comunidad autónoma, la segunda comunidad autónoma donde más víctimas mortales se atienden y donde más heridos se hospitalizan, lo cual de alguna forma pues tenemos esa responsabilidad de saber dar atención a los 333 víctimas mortales de accidentes de tráfico y a los 1.218 heridos que resultan ser hospitalizados. Y fijaros, en el 061 atendemos demandas relacionadas con trauma 25.591. Atendemos pacientes con diagnóstico trauma 6.305 pacientes por los equipos del 061. Y asistimos por equipo de emergencia pacientes con trauma score menor de 12, que se suponen que son graves, 816 pacientes, de los cuales 338 se asisten y se trasladan por equipos aéreos a lo largo del año 2023. Y una cosa importante, el trabajo que hacen los equipos que trasladan a los pacientes de un hospital de menor nivel a un hospital de mayor nivel, que son 787 pacientes, los equipos de traslado de pacientes críticos. Y por provincias, un dato curioso. Fijaros, la provincia que más traumas graves atiende, el 061, es Málaga. Pero fijaros que Jaén tiene el mismo número de trauma grave atendido por 061 que Sevilla. Es curioso, pero es así. Y fijaros cómo, sin embargo, Córdoba atiende solamente 48 pacientes traumatizados graves en el año 2023. Importante, la formación. Si no hablamos de formación, todo se cae por su propio peso. En nuestro centro tenemos una formación obligatoria de 28 horas que forma parte
de la jornada laboral de los profesionales. Es importante que los profesionales estén perfectamente formados para que estén perfectamente cualificados. Nosotros estamos acreditados, somos la única entidad pública de España que estamos acreditados para impartir formación NAEM. Y año tras año tenemos una serie de horas de formación y de acciones formativas siguiendo un modelo que en los 30 años de historia pues, se ha seguido teniendo en vigor y lo vamos a seguir teniendo en vigor. En el año 2024 está previsto 20.285 horas presenciales, 236 ediciones de curso y 243 acciones formativas. Mucha de esta formación se hace a través del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. Un curso que llevamos muy a gala es el PHTLS, que desde hace 3 años se vienen impartiendo 10 ediciones de curso a lo largo y ancho de la geografía andaluza, y estos cursos se imparten tanto a los profesionales de urgencias y emergencias de los distritos sanitarios como internamente a los profesionales del 061. En el año 2023 y en el año 2024 está previsto formar a 480 profesionales en PHTLS. Importante, simulacros. Los simulacros son todo. Tenemos que hacer simulacros, sobre todo, para abordar los incidentes de múltiples víctimas. En los simulacros, aparte de nuestro personal, aparte de personal de otros servicios de urgencia y emergencia, convivimos codo con fuerzas de seguridad, con profesionales de rescate y tenemos que hacer muchos simulacros, mucha simulación para poder realizar nuestro trabajo de manera coordinada y de manera ágil y segura. ¿Por qué? Porque nunca se sabe cuándo puede llegar un incidente de múltiples víctimas. Nunca sabemos cuándo puede llegar. Y cuando llegue un incidente de múltiples víctimas, pues tenemos que estar preparados. Tenemos que saber responder, porque no es solamente un centro, son muchos centros, muchos profesionales. Tenemos que tener una red de comunicaciones engrasada y una coordinación interservicio e internivel muy preparada para saber dar una respuesta a cualquier incidente de este tipo. Y nosotros llevamos también muy a gala el proceso selectivo que se hizo en el año 2021, la OPE, en la cual entraron en nuestro servicio, había 88 plazas, ¿vale? Y fue algo espectacular, porque fuimos capaces de hacer algo que hasta entonces no se había hecho en el SAS, que es introducir una prueba práctica de evaluación de competencias. Y todos los profesionales que fueron evaluados en esa OPE fueron evaluados mediante técnicas de simulación robótica, con un proceso complejo puesto en marcha, que la verdad fue pues bastante importante los resultados que se obtuvieron y la experiencia fue muy buena. Y, lógicamente, tenemos que tener nuestros equipos bien equipados. Necesitamos bioanalizadores, necesitamos capnógrafos, necesitamos utilizarlos cuando hay que utilizarlos y los profesionales tienen que estar formados para ello. Igual que la ecografía clínica de emergencias. No solo basta con tener ecógrafos en todos los recursos, tanto terrestres como aéreos, sino que los profesionales tienen que estar perfectamente formados y tienen que reciclarse año tras año. De la misma forma que también llevamos muy a gala la HCDM, la Historia Clínica Digital de Movilidad, porque la Historia Clínica Digital no solamente tener un elemento digital en el que se pueda escribir lo que hacemos con el paciente, sino que a través de esta herramienta podemos también consultar datos clínicos del paciente y podemos mandar imágenes del electrocardiograma y que se pueda consultar las acciones que estamos haciendo con el paciente desde cualquier servicio de urgencias en tiempo real y desde el centro coordinador. Y esto para nosotros es una herramienta utilísima, ¿de acuerdo? De la misma forma que el transporte aéreo, que la atención aérea y traslado aéreo de los pacientes. Estamos elaborando un plan estratégico de aerotransporte sanitario para dar un salto cualitativo,
porque pensamos que es importantísimo tener las mejores máquinas y tener a los profesionales mejor formados y mejor capacitados para que puedan llevar a cabo este transporte. De la misma manera que es importante el sitio donde trabajamos. Nuestra consulta son las ambulancias y hemos renovado el 100% de la flota de ambulancias desde el año 2019 y esto es algo también importante que hacer. Igual que inculcar a los profesionales una cultura de calidad, una cultura de mejora continua. En nuestros 30 años de historia estamos habituadísimos a que se nos mida y se nos analice todo. Y todo lo que sea mejorable, que es mucho, evidentemente tenemos que conocerlo y tenemos que saberlo. Los indicadores que utilizamos en el trauma grave, el tiempo de coordinación, el tiempo de activación, el tiempo medio de respuesta, el tiempo de asistencia. Que todo paciente lleve el trauma score revisado, que se active siempre que sea preciso el código trauma, que todo paciente lleve la escala de dolor y que todo paciente que tenga dolor tenga administración de analgesia, que todo paciente que tenga un GLAGU por debajo de 9 sea intubado y si no se intuba, decir por qué no se ha intubado. De la misma manera que la administración de ácido tranexámico cuando esté indicado o la administración de hemoderivados o de fibrinógeno, que lo estamos ya haciendo en un pilotaje en el helicóptero de Málaga y en el de Granada, donde ya llevamos 22 transfusiones de pacientes. De la misma manera que realizar ecografía, todo paciente, realizar hemograma, bioquímica, gasometría venosa. Bueno, estamos sujetos, lógicamente, al contrato programa del SAS y esto es algo pues que, bueno, ahí están los resultados, siempre mejorable, ¿vale? Y, lógicamente, con esa cultura de la mejora continua y la calidad tan importante para un servicio. Importante también la organización de eventos científicos. Fuimos capaces durante los 2 últimos años de poner en marcha las 8 jornadas donde presentamos el protocolo de coordinación de accidentes de tráfico. Hicimos una en cada provincia y este protocolo lo hicimos con la Fiscalía de Seguridad Vial. Se hizo a nivel nacional, junto con sociedades científicas como SEMES, y se realizó una jornada en cada provincia para presentar este protocolo no solamente a sanitarios, sino a todas las instituciones que intervienen en los accidentes de tráfico. De la misma manera que también es fundamental, y ya voy a ir terminando, investigar. Y es importante proyectos de innovación. Nosotros en nuestro centro tenemos proyectos como el IPROCIR, que es un proyecto europeo, el proyecto EQUILIN, el proyecto TREX, que es el proyecto mediante el cual estamos transfundiendo hemoderivados, el proyecto EPECOEN, que es el proyecto de difusión de la ecografía de emergencia, y eso es algo importantísimo para un servicio de emergencias como el nuestro. Y ya termino haciendo un recordatorio al 30 aniversario del servicio, que lo celebramos hace 2 años en Málaga, y también el 20 aniversario de Salud Responde, que se celebró el año pasado en Jaén. Así que nada, por mi parte, muchas gracias y cualquier cuestión que queráis plantear, pues ahora para eso estamos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los 3. La verdad es que, bueno, 3 ponencias interesantes y no sé si hay alguna pregunta ante el público. Por ahí hay una. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Belén y trabajo en el DECU de Cádiz. Soy enfermera. Y ha comentado Fernando Ayuso que iba en breve a ser la unificación de extrahospitalaria. ¿O no? Porque eso está ahí en el aire y saber si va a haber unificación del CERO, del DECU, de los SWAP en general, una unificación en breve. Sí. Vamos, aquí está la directora del PAUE para poderlo comentar si ella lo considera oportuno. Es un trabajo que se está haciendo desde el Plan Andaluz de Urgencia y Emergencia y evidentemente eso es algo que está recogido en el acuerdo de primaria, donde se está trabajando para unificar todos los servicios que prestan atención urgente y emergente en el ámbito extrahospitalario en un solo centro. Eso es algo pues que se está trabajando y que evidentemente pues será algo que se culmine
bueno, cuando desde la gerencia del SAS pues se ve oportuno. En un año, no sabemos, ¿no? Es que eso, a ver, sería deseable que fuera cuanto antes, lógicamente, además yo creo que en eso se está trabajando para que sea una prioridad, ¿vale? Pero que no te podemos decir, porque es algo muy complejo de hacer. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. Hola, buenas. Soy Lorena Cuesta, trabajo aquí en el 061 Andalucía y mi pregunta va para el doctor Menéndez. Hola. En una de las diapositivas habéis puesto que la coordinación de las llamadas la hacéis, no sé si todas, a través de videollamada. ¿Es así? Hola, ¿qué tal? Y en primer lugar quiero agradecer la invitación, felicitarlos a todos y a todas porque tenemos la especialidad de medicina de emergencias en España, y también quiero felicitar a mis dos ponentes que fueron excelentes las exposiciones. Un instrumento que estamos utilizando es la telemedicina, es decir, la posibilidad como estoy ahora contigo. Es decir, tú estás en un puesto de avanzada, estás en una ambulancia, estás en un lugar remoto, eres enfermera, tienes la capacitación en emergencias, pero de pronto tienes una situación que quieres consultar, quieres tomar una decisión, necesitas una colaboración de alguien que tenga un poco más de experiencia. Y pienso que lo estamos trabajando, ¿no?, en diferentes ámbitos. En uno de los ámbitos es en estos lugares que yo llamé de hospitales de avanzada, donde están a veces manejados por médicos generales, a veces por enfermeras entrenadas, y que el apoyo a través, como estamos a la distancia, con la telemedicina, nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, una de las cuestiones que hacemos, hablaba el doctor perfectamente que el ecógrafo es central y que los médicos tenemos que entrenarnos, pero también nosotros tenemos inconvenientes que en lugares austeros no tenemos médicos especialistas, tenemos médicos generales o tenemos enfermeros. Entonces estamos en un protocolo, por ejemplo, de enseñar dónde tenemos que buscar, digamos, dónde se tiene que colocar para tener una buena visualización del traductor de ecografía. Y a través de videoconferencia o de teleconferencia, yo puedo ver la imagen a distancia y poder, digamos, colaborar en el diagnóstico de la presencia de sangre, de un hemotórax o de colaborar. Es decir, yo creo que el tema, ahora viene un capítulo, no sé si ustedes en España o en México tienen esta posibilidad y si tienen experiencia en soportar, digamos, ambulancias o sistemas de prehospitalario, digamos, con profesionales que hagan teleconsultas. Le hago una pregunta al panel. Hola. Sobre la telemedicina. Yo creo que los que más, no sé si querían contestar por ahí, yo creo que los que más experiencia tienen esto en España son los militares, que llevan desarrollando esta cuestión durante mucho tiempo precisamente por eso, porque en los lugares donde ellos salen en misiones internacionales no tienen la disposición de tener médicos especialistas, ¿no?, en los primeros puntos de atención, ¿no? Nosotros, Ricardo, el tema de la telemedicina lo estamos pilotando y lo queremos poner en marcha desde el Centro Coordinador de Sevilla, del 061, para dar soporte a los equipos de enfermería, ¿vale? Los equipos de coordinación avanzada de enfermería, que lógicamente necesitan un médico las 24 horas del día que les dé soporte por si necesitan hacer alguna consulta, alguna confirmación de un diagnóstico, la puesta en marcha de algún tratamiento, pues necesitan un médico y ese médico, la idea es que sea capaz de ver el monitor del paciente que está siendo atendido por un enfermero de la misma manera que la transmisión de constantes, incluso verle la cara al enfermero, o sea, al paciente desde el puesto del Centro Coordinador de Urgencias. Eso es un proyecto que estamos pilotando y que, bueno, esperemos pues que pronto tenga sus
sus resultados y que sean buenos. Julio, Sí, ¿quieres Julio. contarme algo de Sí. México? Es correcto. Es muy, digo, nosotros de rutina, que por lo menos en donde que yo sepa, no se está utilizando de forma regular. Sin embargo, sí hay herramientas que estamos utilizando de este tipo para otros programas. Es decir, no en el trauma, pero sí, por ejemplo, en evento vascular cerebral o en programas de infarto agudo miocardio, ¿no? Donde se transmite la información, los estudios del paciente y se deriva a los sitios donde finalmente se atiende, ya sea para recibir trombolisis o un paciente de infarto hacer la coronariografía y la angioplastía correspondiente. Entonces, en ese aspecto sí se utiliza entre los mismos sistemas de los hospitales, que yo mencionaba que tenemos muchos, pero en las áreas de urgencia, tal vez seguramente no alguien lo haga, pero no de forma regular. Sí, en mi servicio también estamos en un piloto, precisamente con esa cuestión, pero no solamente con el soporte vital avanzado enfermero, sino que al final nos tenemos que dar cuenta que prácticamente el 75-80% de las atenciones son realizadas por soporte vital básico. Y el apoyo que podamos prestarles, desde luego, yo creo que es fundamental, ¿no? Sobre esta cuestión, yo también quería ver un poco qué os parece, qué cuestiones, aparte de la telemedicina, como hemos estado hablando, pueden avanzar el futuro. ¿Cómo van a ser los modelos organizativos? ¿Qué cuestiones vamos a tener en el futuro? Sobre todo en la atención al trauma grave, ¿no?, que estamos viendo. No sé, la detección de llamadas, por ejemplo, ¿no?, de llamadas que sean que indiquen que el incidente que se ha producido es trauma grave y que tenemos que dar una respuesta específica. ¿Cómo veis en el futuro los sistemas? Yo creo que el principal punto en el que tenemos que trabajar es la equidad de los ciudadanos, ¿no? Tratar sobre todo del ciudadano que vive en una zona remota, de darle, bueno, el mismo servicio que el ciudadano, pues, que vive en una zona urbana, ¿no? Y bueno, darle una vuelta a qué podemos hacer para mejorar esa asistencia. Hay un tema también que nosotros nos estamos planteando con el plan de aerotransporte que os comentaba, que es el vuelo nocturno. Evidentemente, el vuelo nocturno, si lo pusiéramos en marcha en Andalucía, sería algo que aportaría mucho, ¿vale? También mirando por esa equidad de la que estamos hablando. Edgardo, Julio. Sí, yo quería comentarte que un poco lo que quise transmitir en la charla es que nosotros, en nuestro país, está muy bien desarrollado en las grandes ciudades, pero que nosotros el gran desafío para la igualdad y la equidad que nos planteamos es justamente que tenga la misma atención en lugares remotos. Yo pienso que la educación es central. Yo pienso que tenemos que empezar en el colegio primario, en el secundario, en las universidades. Por ejemplo, yo en Argentina, en una de las universidades, he tomado medicina de emergencias de primer año en la Facultad de Medicina hasta sexto. Y realmente tengo un éxito importante. En primer lugar lo hice para encontrar vocaciones a nuestra especialidad. Pero en segundo lugar, lo que lo hice es justamente porque pienso que todos y todas tenemos que tener esa formación. En los lugares remotos hay que buscar, como yo planteé, líderes. Esos líderes hay que entrenarlos como primeros respondientes y los que sean que disparen el sistema. Y también en lo que yo veo en mi país es que tengo lugares, salitas de primeros auxilios, de esas salitas sí equiparlos a los médicos generales, a los enfermeros, como hablaba en telemedicina. Yo pienso que ahí es el tema. Y obviamente el de mejorar, como decían, el transporte aéreo, digamos que las grandes distancias hay que justamente justificar. Pero yo pienso que pasa el secreto, falta, y como decía recién nuestro compañero de España, es central también los simulacros, el entrenamiento, es diario. Nosotros no podemos dejar de entrenarnos en las situaciones para estar con respuesta adecuada en las de víctimas múltiples y en los desastres. ¿Querías comentar algo, Julio? Sí, bueno, yo también coincido contigo respecto a que la parte educativa es fundamental, ¿no? Y la capacitación del personal. Nosotros en la Universidad de Guadalajara tenemos una carrera que es a nivel técnico, que es la de técnicos en urgencias médicas, y eso ha ayudado a que nosotros generemos el recurso humano para poder tener las personas que atienden de primera instancia a los pacientes. Lo que nos hace falta respecto a otros países, sobre todo, por ejemplo, algunos países europeos donde me ha tocado visitar los servicios de emergencia, es tener también un médico que acompañe todo este sistema, porque a veces dejamos solamente a la parte técnica o a la enfermera
y dejamos de lado el resto del equipo médico y lo sentan solo en hospitales. Eso tiene que ver un poco pues, con la capacidad que tenemos de gente formada o recursos en salud muy especializados. Nosotros tenemos ya varios años con la especialidad de urgencias médicas en México, y eso también ha generado que hospitales regionales, es decir, de zonas de poblaciones mucho más pequeñas que las grandes ciudades, ahora sus servicios hospitalarios, aunque sean pequeños, que son de un primero o segundo nivel de atención, ya cuentan con urgenciólogos en las salas de urgencias, y poco a poco esto ha ido creciendo, aunque, insisto, pues el tamaño del país y el tamaño, digamos, de los recursos a veces es limitado, pues implica que tengamos todavía un reto por delante para poder cubrir todos estos espacios en todas las zonas del país y, como decíamos, democratizar, diríamos, ¿no?, la atención médica inicial para los pacientes de trauma. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o algún comentario por ahí al fondo? Mario. Buenas tardes, sí. Enhorabuena a los ponentes. Me gustaría preguntar a la mesa, en aras de esa equidad, ¿cómo ve en nuestro país las posibilidades de colaboración de las comunidades autónomas en regiones limítrofes? A ver, está claro que debe de haber procedimientos de colaboración entre las comunidades autónomas y la limítrofe. De hecho, los hay. Y, de hecho, incluso se hacen simulacros entre servicios de comunidades autónomas limítrofes. Y yo creo que es algo que cada vez se debía de hacer más. De hecho, nosotros en los centros coordinadores, evidentemente, como no puede ser de otra manera, tenemos el contacto, y además que lo comprobamos de manera periódica, de las provincias limítrofes, para que en el caso de que ocurra algo esté todo perfectamente señalizado y perfectamente recogido. Pero yo creo que es algo que nos tenemos que poner en el debe, porque se debe de cada vez hacer más los simulacros conjuntos. ¿Vale? Yo creo que es algo que sería positivísimo hacerlos cada vez con más frecuencia. No sé si Edgardo y Julio quieren comentar algo. No, yo comparto contigo que yo pienso que tenemos que trabajar, digamos, en colaboración. Nosotros tenemos 24 estados en la Argentina y también tenemos regiones muy distintas como en el planteé, y es importantísimo el de entrenarse y el de hacer simulacros y el de estar con el tema de la educación. Pero bueno, yo creo que en todos los países, también en España, digamos, tienen lugares de alto desarrollo, que son las ciudades, y lugares también con escasos recursos. Yo pienso que justamente tenemos que plantear de la misma forma que pensamos y tomamos el desafío, que es dar una atención adecuada en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones, también tenemos que pensar en la gente que está en los lugares más remotos y hacer, como decía la Organización Mundial de la Salud, justamente dar a todos y a todas con la misma equidad, tiempo y forma y calidad la atención de emergencias. Y aparte quiero clarificar una cuestión. Yo quiero decirle que la emergencia, uno puede, digamos, cambiar de país, uno puede cambiar de pareja, pero realmente lo que no puede cambiar es de la pasión. Y yo pienso que la única forma que tenemos nosotros de hacer medicina de emergencias es con pasión. Y eso tenemos que transmitirnos y tenemos que juntarnos. Y todos juntos vamos a hacer el cambio para que la gente tenga la adecuada atención. Julio, no sé si quieres añadir algo. Sí, no, bueno, ya lo comentábamos. El tema es también el reto de tener recursos humanos disponibles, ¿no?, para estas zonas. Eso es definitivo. En el caso de la universidad, decíamos, yo ponía el ejemplo por nosotros, se tienen ahora centros universitarios en las regiones para que también las personas ya no se desplacen a otros sitios y se formen y se queden en sus zonas. Y eso permita también el desarrollo, digo, hablando en cuestión de médicos, pero también de las otras carreras, ¿no? Entonces, el tema aquí es cómo logramos tener suficiente personal capacitado, enfermeras y equipo médico completo en estas zonas, ¿no? Yo, contestando al doctor Mario Chico, creo que desde luego ese es un área de mejora importantísima que tenemos y un reto que tenemos para los próximos años, desde luego, y deberíamos
yo creo que es algo fundamental, ¿no? Ya hay ciertas instituciones que tienen acuerdos, ¿no?, en las zonas limítrofes, que son zonas donde a veces quedan un poco bajo la influencia de un servicio y el otro todavía no está bien pactado, ¿no?, que tenga que acudir y que tenga que llegar el mejor de los recursos y dar la mejor respuesta. Yo creo que desde luego es fundamental abordarlo. No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que va a ser la última, porque vamos un poco ya apurados de tiempo. ¿Nada más? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los tres ponentes, gracias a todos ustedes y finalizamos esta mesa. Gracias a todos. Gracias.